Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad de Administrativando Abogados. Hoy contamos con la presencia de José Luis Fuertes Suárez, ex abogado del Estado y of counsel en Administrativando Abogados, porque tenemos algo muy interesante de lo que hablar con él. Buenos días. Buenos días. Decía que teníamos que hablar de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de interinos, que como la mayoría de los que estarán viendo este vídeo sabrán, llevamos una temporada, especialmente desde la publicación de la Ley 2021 de estabilización, con este tema de los interinos. Bueno, ha habido manifestaciones por ambas partes y por fin tenemos una sentencia que además ha hecho correr ríos de tinta en muy pocas horas. Pero queremos nosotros la opinión de un experto, como es el caso del ponente que nos acompaña. Así que, José Luis, la primera pregunta que me gustaría hacerle es hablar un poco de las líneas generales, si nos puede contar de esta sentencia. Bueno, esta sentencia es una sentencia extraordinariamente importante, como suele ocurrir con todas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A no confundir, aunque lo digo siempre, porque no tiene nada que ver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, son órganos distintos, el Consejo de Europa, Estrasburgo, la Unión Europea, el Tribunal de Justicia. Uno está en Estrasburgo, otro está en Luxemburgo. En este caso estamos en Luxemburgo, en principio, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aplica exclusivamente el derecho de la Unión Europea, es decir, el derecho comunitario, tanto el derecho primario, es decir, el tratado constitutivo, como el derecho secundario, es decir, los desarrollos del tratado constitutivo, que es un desarrollo amplísimo y extraordinariamente fecundo, fundamentalmente los reglamentos y, en este caso, por lo que a nosotros concierne, las directivas, y en este caso la directiva 1999-70 de la Comunidad Económica Europea sobre el trabajo de duración determinada, en el que se establece un marco para evitar los abusos en este tipo de contratos de duración determinada cuando los utiliza entes de naturaleza pública. Aquí la gran importancia de esta sentencia, que no tiene casi precedentes o tiene pocos, es que así como en derecho laboral y en derecho mercantil, pues en derecho tributario, pues hay ya un amplísimo cuerpo de jurisprudencia comunitaria, en materia de derecho de la función pública, que se ha considerado siempre un dominio reservado de los estados, es el núcleo duro de los estados, de la soberanía de los estados miembros, sus propios funcionarios, el personal que trabaja para ellos, pues el Tribunal de Justicia entra y obliga también y vincula en esta sentencia, como la veremos, a la propia administración o administraciones públicas, porque aquí hay que tener en cuenta que son varias las administraciones públicas, no solo una, no solo la administración del Estado. En este caso, además, son dos. Es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por un lado, que era uno de los trabajadores, y por otro lado, la Comunidad Autónoma de Madrid, que era el otro de los trabajadores. A estos efectos, todo es administración pública. ¿Qué particularidad tiene esto? Los funcionarios, a diferencia de los trabajadores, no se rigen por un sistema contractual, se rigen por un sistema estatutario. Y estatutario quiere decir que el contenido de sus derechos y obligaciones no viene de un contrato que firman al principio, o cuando dejan de firmar, o que modifican, o que se extingue o no se extingue. No se les puede despedir, no existe el despido en la función pública. Ha habido varias voces doctrinales desde 1992 que preconizaban la posibilidad de despidos en la función pública. En Estados Unidos existe, por supuesto, aquí no. Aquí desde que se eliminó el sistema de expolio, o el spoil system, o sistema de botilla del Estatuto de Maura, no existe eso. Pero también, o sea, hay un régimen estatutario, es decir, que el contenido de los derechos y obligaciones de los funcionarios viene determinado por las normas, no por el contrato. Lo cual implica, por una parte, una especial garantía para el funcionario, ¿no? Es decir, no se le puede despedir, tiene derecho a conservar el puesto de trabajo, es inamovible, dentro, en fin, con unas limitaciones. Por supuesto, puede ser sancionado, hay un régimen disciplinario en el cual todo esto, evidentemente, se le puede poner una sanción, incluso expulsar o suspender en caso de infracciones disciplinarias graves o muy graves. Eso por un lado, pero también tiene la limitación para el propio funcionario de que si cambia el régimen estatutario, y eso lo puede cambiar el legislador unilateralmente, sin pactar o negociar con nadie, cambia automáticamente el régimen estatutario, el contenido de los derechos y obligaciones de cada funcionario. Es decir, no hay derechos adquiridos completos, hay derechos adquiridos básicos, a seguir siendo funcionario, al puesto de trabajo si es posible, a la localidad sobre todo desde que tiene la plaza, es decir, no te pueden cambiar de destino, en algunos casos excepcionalísimos, no, eso sí, pero fuera todo lo demás son expectativas, no son derechos. Por ejemplo, si yo cuando entro en la función pública, la edad de jubilación es a los 70 años,
y digo, ay, qué bien, voy a poder trabajar hasta los 70 años. Y luego el legislador cambia, antes de que yo me jubile, y dice, no, no, pues ahora lo cambio a 65. Pues yo no puedo decir, oiga, legislador, que yo tenía un derecho adquirido a jubilarme a los 70. Este tema se planteó en la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la edad de jubilación, cuando se impugnó la ley de reforma de la función pública, la ley 3084, y la sentencia muy buena del Tribunal Constitucional, que aclaró todas las cuestiones sobre todo este tema, pues dijo esto, que no había un derecho adquirido a la jubilación, había una expectativa y que en caso de que se limitara extraordinaria o excesivamente esta expectativa, podía haber un eventual derecho a indemnización. Eso lo reconoció el Tribunal Constitucional, pero nada más. Ese es el problema del régimen estatutario. No ocurre no con los trabajadores. Esto ocurre con los auténticos funcionarios en propiedad, los funcionarios de carrera, que tienen además un sistema especial, que claro, para obtener este estatus, pues la Constitución obliga a que solo se accede a él mediante unos procesos selectivos en que es indispensable aplicar los principios de mérito y capacidad y de licitación pública. Es decir, cualquier persona puede acceder a la función pública si reúne los requisitos establecidos por la ley, pero el proceso tiene que ser público, es decir, cualquier persona se puede presentar, se publica, el que cumple los requisitos puede aspirar a ello, y luego la determinación de quién accede y quién no son los principios de mérito y capacidad. Claro, estas cosas son las que aquí en principio, si se aplican con naturalidad, si todos fueran funcionarios de carrera y todos accedieran mediante estos procedimientos, etcétera, etcétera, pues por una parte protegen a los funcionarios y por otra parte lo limitan. La legislación permite negociar con los sindicatos algunas de las condiciones de la función pública. Está previsto en el Estatuto Básico del Empleo Público, pero sí permite negociar, pero al final la negociación, en definitiva, si bien es obligatoria, en muchos casos no es vinculante prácticamente nunca. Es decir, se negocia, pero al final la Administración lo establece por su potestad legislativa, bueno, el legislador y la Administración reglamentaria, el régimen estatutario definitivo. Esa es la situación general. Pero aquí, ¿qué ocurre? Pues aquí hay un agujero negro en todo esto, y además muy grande, que son los interinos. Es decir, los interinos, aparte de los eventuales y los cargos de confianza, cuyos problemas ya han sido resueltos ya hace mucho, es decir, los altos cargos, la legislación de altos cargos, sus incompatibilidades y retribuciones, los cargos de confianza, nombramientos, retribuciones, destitución, etcétera, etcétera, son problemas que plantearon al principio problemas, pero ha habido unas buenas leyes ya de los últimos años que han regulado todo esto, el Estatuto de los Altos Cargos, en fin, etcétera, etcétera, y todo esto está regulado razonablemente bien. Pero los interinos ha sido un mal endémico en la administración española. El funcionario interino se produce en aquellos supuestos en que hay puestos de trabajo vacantes, y muchos, y la administración no llega, mediante su oferta de empleo público, a cubrir todos esos puestos. Y como no puede y necesita ese personal, pues provisionalmente, sin respetar ninguno de los principios que acabamos de decir, de mérito, capacidad, convocatoria, etcétera, nombra directa o unilateralmente a determinadas personas, que evidentemente tienen que cumplir mínimamente los perfiles del puesto. Claro, no pueden nombrar para un puesto de arquitecto a un señor que no sea arquitecto, pero en fin, fuera de eso, dentro de las titulaciones exigibles, pues nombra a un señor interino, que quiere decir provisional, con la idea de que este señor va a ser provisional un tiempo. En el momento que se dote la plaza mediante el correspondiente funcionario de carrera, ese señor deja de ser interino y pierde, no tiene ningún derecho, pierde toda su relación con la administración y no puede pedir indemnizaciones, no puede pedir nada. Bueno, este problema en el ámbito docente existe desde la Constitución. Y hubo un problema tremendo en los años 70, 80 que se llamaban los profesores no numerarios, los PNNs, como se llamaba despectivamente, pero que los tenía en la universidad, por muy despectivamente que se les llamara, porque eran profesores estupendos y que eran los que daban todos los cursos, todos los exámenes, todas las tutorías, y no tenían prácticamente más que un contrato provisional que se iba a prorrogar. Y en el resto de las administraciones, mediante los interinos. Si hubiera sido un sector, no digo marginal, pero sí minoritario, y se hubiera sido amortizando mediante las provisiones de ofertas de empleo, no habría planteado ningún problema, pero no ha sido así. Las administraciones públicas, por falta de dotación presupuestaria o simplemente por desidia no deliberada, sino por desidia estructural. La administración, por definición, es desidiosa, porque es una organización, no tiene personalidad, entonces funciona mal. Funciona mal en parte. Eso ha ido mejorando, claro. Pues, pero si le aplica el principio de Peter famoso, ¿no? ¿Por qué las cosas siempre van mal? El principio de la incompetencia es que mientras más alto asciendes es que eres menos competente, que es el principio de Peter, que tiene muchas excepciones. ¿Eh? En fin, entonces, aquí, pues desgraciadamente, por una desidia estructural y porque la administración pública no ha aplicado nunca técnicas de eficiencia o las aplica con mucha dificultad, en algunos casos sí, mejor y en otros sectores, en algunos casos peor, depende de las administraciones, porque hay muchas administraciones. Hay autonomías, por ejemplo, que son ejemplares en eficiencia
funcionarial. Por ejemplo, el País Vasco es ejemplar. Una cosa que publicaciones, la función pública del País Vasco tiene un grado de eficiencia y de dedicación y de provisión magnífica. Las cosas como son. Y otras administraciones también, otras autonomías, algunos ayuntamientos que también lo hacen muy bien. El Estado en algunos sectores sí, en otros no tanto, etcétera. La Comunidad Autónoma de Madrid en general es bastante buena también, razonablemente. La función pública, su diseño de función pública es muy bueno, muy eficiente, muy profesional. La atención al público es muy buena. Algunas entidades como tráfico son magníficas, aunque tienen una insuficiencia de personal horroroso, con lo cual necesitan la colaboración social. La administración pública ya no aspira a ser un monopolio en que el poder público omnipotente resuelve todos los problemas de los ciudadanos que tienen encomendados, sino que tiene que recurrir a la colaboración social con profesionales, con entes colaboradores, y se está incluso, hay un anteproyecto de ley de colaboración social que está en estos momentos estudiándose, muy interesante, en el cual se pide a los colegios profesionales, a los ciudadanos, etcétera, etcétera, que colaboren con la administración cuando no llega la administración a prestar eficientemente los servicios públicos. Hay encomiendas de gestión para que se puedan hacer cosas, que muchas veces puede ser acudir a un profesional cualificado, autorizado por la administración, que puede resolverte un trámite complicado, un trámite de nacionalidad, un trámite de vehículos, para evitar, como se decía en tiempos del primer gobierno del 92, el terrible espectáculo de las colas, ¿no? Se consideraba una especie de estigma de toda administración. Bueno, algunas veces son inevitables, pero ciertamente se pueden evitar mejor. Y a pesar de todos los medios telemáticos y digitales, esto no se ha conseguido evitar. Se ha intentado paliar con la cita previa, porque también, claro, si tardas muchísimo en darte la cita, pues todo se complica mucho más. Y todo se complicó muchísimo con la crisis sanitaria, cosas como son. Con la crisis sanitaria, pues ya no había más remedio que pedir cita previa, los aforos eran limitados por razones evidentes de sanidad. Esto, gracias a Dios, pues ya desaparece. Tenemos un número monstruoso y exagerado de interinos cuyos contratos se prorrogan sucesiva y automáticamente, siendo siempre determinados, siempre de duración determinada. Pero la persona puede estallar 20 años de interino, que es el caso precisamente que nos ocupa. La acción segunda de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid plantea una serie de cuestiones sobre estos dos funcionarios que hemos dicho, uno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, otro de la Comunidad Autónoma. En estas preguntas es cuál es la sanción adecuada para estos trabajadores, la sanción para el empleador, no para ellos, claro. En caso de, no son trabajadores, son funcionarios. Es curioso porque aquí el Tribunal de Justicia ya toda esta distinción entre trabajadores y funcionarios ya no la utiliza. Entra materialmente a ver qué pasa, que es típico de los tribunales internacionales, de Estrasburgo y de Luxemburgo. Oiga, usted lo llamará como lo llame, pero esta es una persona que presta servicios profesionales y retribuidos por cuenta ajena, que es a usted, con independencia de que usted sea un empresario privado o una administración pública. Y vamos a ver qué garantías hay. Entonces vamos a ver qué ocurre si hay una situación de abuso y si la figura aplicable es la de indefinido no fijo. Es decir, bueno, pues usted es indefinido, pero no es fijo. Sigue ahí, pero no, lo puedo echar, vamos, porque no es fijo. O de la fijeza, que por otro, que sería la aspiración lógica. Es decir, no, es que este señor que lleva 20 años es que es un fijo, aunque no haya entrado por el sistema de oposición, que protesten los posibles opositores, claro, que es la otra parte de la, es la otra posible caso de la otra. Vale. Entonces, se analiza la conformidad del derecho espacial con este tipo de contrato con el derecho de la Unión y concretamente algunas de las posiciones de la Ley 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. El legislador del año 21, pasada la crisis, o ya pasándose la crisis, pues era consciente de esta situación excesiva de temporalidad y adoptó unas medidas que están bien, medidas urgentes para limitar. Además lo hizo por ley, no por decreto ley. Siempre se le atribuye al Ejecutivo que todas estas cosas de la epidemia las intenta resolver por decretos leyes desproporcionados y abusivos. No, aquí hubo una buena ley, no decreto ley, para regular esto. Y por lo tanto, también si el sistema, y otra de las cuestiones, es si el sistema de indemnizaciones previsto por esta ley, que tiene un mecanismo de compensación de 20 días por año con un tope máximo de 12, que es lo que estaban cobrando los eventuales, pues realmente es también justo o no lo es. Este es el planteamiento de la cuestión. Bueno, podemos pasar al siguiente punto o entrar ya en el contenido de la sentencia. Pues la verdad es que todo lo que ha contado relacionado con la función pública y la situación de la función pública en España resulta llamativo y especialmente este caso de los interinos que nos ocupa y la sentencia. Sí que me gustaría si pudiera ahora explicarnos algunos puntos básicos antes de pasar a alguna pregunta que tengo preparada para usted. Muy bien. Bueno, el Tribunal de Justicia es una sentencia extensa y muy bien fundamentada y además prudente porque muchas cosas pues
invita a los estados nacionales a revisar su jurisprudencia, no les impone hacer esto o hacer lo otro, va resolviendo diversos puntos. Y los puntos que resuelve, concretamente, es, en primer lugar, declara que un trabajador indefinido no fijo debe considerarse un trabajador con contrato de duración determinada. Es decir, dice, si usted es indefinido pero no fijo, la palabra indefinido no es ninguna garantía. No, usted esté tranquilo porque es usted indefinido. No se fijo, no, pero es indefinido. Oiga, es indefinido hasta que mañana usted me eche. Es indefinido, podemos decir por inercia, pero no tengo una garantía de carácter indefinido de mi relación, porque la garantía es ser fijo, es decir, estar en plantilla, que es el funcionario de carrera. Por lo tanto, está comprendido en el acuerdo marco a efectos de la aplicación, que del acuerdo marco que se examinaba en este caso, de si era indefinido, al ser indefinido no fijo, si era o no de duración determinada. A continuación, el tribunal dice que la expresión utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada que figura en esta disposición comprende una situación en la que, al no haber convocado la administración en el plazo un proceso selectivo, es decir, es culpa de la administración el no haber cumplido su deber de convocar el proceso selectivo, de la plaza ocupada por ese trabajador indefinido no fijo, el contrato de duración determinada que vincula a ese trabajador ha sido prorrogado automáticamente. Esta es la situación que contempla. La administración no convoca y hay una utilización sucesiva de estos contratos de duración determinada. Se les llama indefinidos no fijos, pero son de duración determinada. Son contratos a plazo y que se prorrogan automáticamente. Por lo tanto, se les llame como se les llame, si la administración no convoca, esto es así. En fin, y concretamente ya llega el momento de la verdad y dice, bueno, el tribunal concluye que es contrario al derecho de la Unión. La Unión aquí actúa en favor de los trabajadores. Es una cosa muy importante, y además incluso de los trabajadores de la administración pública. Actúa a favor de los derechos de las personas que trabajan para el Estado, para las administraciones públicas. Esto es muy importante porque no era tan corriente en las sentencias del Tribunal de Justicia. Es contrario al derecho de la Unión una normativa nacional que no prevea ninguna de las medidas contempladas o medidas equivalentes para evitar la utilización abusiva de contratos indefinidos. Si la ley no contempla ningún mecanismo para evitar esta utilización abusiva, esta ley es contraria al derecho de la Unión. Es decir, que la Unión se elige en defensora de los derechos de los trabajadores de la administración pública, cosa que hasta ahora es una innovación realmente podría tener en cuenta, porque realmente hay muchísimos trabajadores al servicio de la administración pública. Es más, hay muchísimos trabajadores al servicio de la propia Unión Europea. La Unión Europea tiene muchísimos funcionarios y, claro, que tienen un estatus muy definido y además muy bueno, ¿no? Porque realmente las medidas estatutarias de los funcionarios de los organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, son dignas de encomio. Las cosas como son. Es una cosa muy elaborada, tanto la seguridad social como las prestaciones, como los derechos, como los deberes, como la jubilación, como todo. No tiene nada que ver con las nuestras. También es cierto que es muy distinto, pero bueno, las cosas son así. Tenemos un número enorme de funcionarios. Todos los países de la Unión Europea tienen muchísimos funcionarios, todos, no es lo mismo. Otra de las conclusiones del Tribunal de Justicia en torno al sistema de indemnizaciones, que establece en nuestra ley, la ley de 20 del 21, un sistema de indemnización tasada, que son 20 días, parecido al laboral, 20 días de salario por año, con el límite de una anualidad, a todo trabajador cuyo empleador, aunque sea el Estado o una administración pública, haya recurrido una utilización abusiva, como es el caso, de contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente, pues realmente esto pues es abusivo también. Es decir, este sistema es contrario al derecho de la Unión. Se opone también, sigue el tribunal, al derecho de la Unión Europea aquellas disposiciones nacionales según las cuales las actuaciones irregulares del empleador darán lugar a licencia de responsabilidades de administraciones públicas de conformidad con la normativa vigente, cuando esa normativa vigente no sea efectiva y disuasoria. Es decir, cuando sea nominal, cuando sea formal. Tiene derecho usted a una indemnización simbólica, a una pequeña indemnización. No es ni efectiva ni disuasoria. Otra vez el Tribunal Internacional, igual que hace el Tribunal de la Haya en Derecho Penal, igual que hace el Tribunal de Estrasburgo para Derechos Humanos, va a la materialidad de los hechos, a lo que pasa realmente. Es el sistema, a mí me gusta mucho citarlo porque realmente es una escuela magnífica. Ya sé que para la filosofía del derecho parece una cosa muy abstracta y muy alejada de la realidad, nada más erróneo. La filosofía del derecho en algún punto es la que justifica muchísimas orientaciones jurisprudenciales y en este caso escuela que aplican implícitamente la mayoría de los tribunales internacionales, tanto este como el de Estrasburgo como el de Luxemburgo, es la llamada escuela realista del derecho, la escuela sueca de Ross, gran jurista, digno de todo elogio, que aplican todos estos tribunales, que es ver lo que realmente pasa.
no es tanto la justicia, no solo la justicia material, aunque se parece, es ver lo que realmente pasa, cuáles son los derechos y deberes para que haya una síntesis entre justicia material y justicia formal. Por lo tanto, es decir, aquí entra tanto la psicología judicial como la realidad de la situación. Oiga, ¿qué pasa realmente? Esto todos sabemos, al fin, tenemos una cierta intuición topológica de lo que es justo y de lo que es injusto en determinadas situaciones. Y esa es la escuela de Ross. Y todos los magistrados escandinavos y los no escandinavos pues aplican con naturalidad perfectamente los tribunales internacionales. Oiga, ¿aquí qué pasa? Esto lo llama usted así, pero es que no es así. Es decir, realmente lo que pasa es que si esto no es efectivo ni disuasorio y tiene usted una pequeña indemnización, usted no cumple con el estándar de que evitar, lo que queremos es evitar que se haga esto. ¿Lo está usted evitando? Pues no. Está prohibido que haya dilaciones indebidas, aunque haya alguna justificación porque en los procesos tenemos pocos tribunales. ¿Cuántos son dilaciones indebidas en un proceso? El estándar, 1 año. Fuera de 1 año, más encima de 1 año, son dilaciones indebidas. En sentencia de Estrasburgo del caso Sanders. Por encima de 1 año hay que indemnizar, porque la pobre Unión Alimentaria Sanders estuvo 7 o 9 o 10 años en todas las instancias civiles para que le dieran su derecho, que al final se lo dieron, fue condenada a España con toda la razón, a pagar una indemnización a la empresa Unión Alimentaria Sanders, aunque se justificó pues, que la carga de trabajo de los tribunales españoles en aquel momento pues realmente lo justificaban, pero aún así se dijo, vale, usted modifique eso, de acuerdo, lo admito, y acepto que lo va a modificar, pero de momento a este señor le va a indemnizar porque ha tenido usted 10 años de tribunal para darle al final la razón. Bueno, pues aquí esa es la realidad material, no es ni efectivo ni disuasorio, las normas tienen que ser eficaces. Y por último, el derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que establece la convocatoria de procesos de consolidación de empleo temporal, que es lo que está previsto aquí, mediante convocatorias públicas, cuando dicha convocatoria es independiente de cualquier consideración sobre el carácter abusivo de todas las personas que están en esas plazas. Es decir, aunque el Estado tiene el derecho, el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, tiene derecho a convocar esas plazas para que sean provistas como plazas en propiedad. Si usted lo hace con independencia de todas las personas que ya allí, que llevan años y años allí con una utilización abusiva de los contratos temporales, pues usted está actuando en contra del derecho de la Unión, aunque se lo permita la normativa, porque usted está dando una bula, está santificando esa utilización abusiva sobre pretexto de que ya por fin convoco mi plaza. Usted puede convocar sus plazas, pero tiene que evitar y tiene que consolidar a todas aquellas personas a los cuales haya tenido años y años contratados abusivamente, que tienen que consolidarse en sus puestos. Usted consolida a estas personas y además cree las plazas que quiera, pero no puede echar a las personas, que es lo que más o menos viene a decir. Es decir, si usted se ha equivocado, si usted lo ha hecho mal, no pasa nada, pero usted cree las plazas que quiera, incluso esas que estén ahí, convoque su acceso, pero mantenga a estos señores, aunque sea con los mecanismos presupuestarios que sean. Y por último, muy importante también, si el derecho nacional, por lo que sea, al día de hoy, no contempla las medidas necesarias para evitar estos abusos de la utilización sucesiva de contratos temporales, es decir, los contratos indefinidos no fijos prorrogados, claro, la conversión de estos contratos temporales en fijos puede constituir tal medida. O sea, el tribunal dice, efectivamente, convertirlos en fijos es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Y si usted tiene una jurisprudencia, incluso aunque se apoye en la Constitución, en el mérito y la capacidad y lo que usted quiera, que impide esto, tiene usted que revisar su propia jurisprudencia. Y hay una especie de mandato genérico, podemos decir, en plan leal, es decir, a los tribunales nacionales, no solo de España, sino de cualquier país, es decir, revisen ustedes las jurisprudencias y se basan si esta se basa en una interpretación de las disposiciones nacionales, incluso constitucionales, aquí la Constitución está vinculada por el Tratado de la Unión, que es una cosa muy notable, por cierto. Aquí se ha discutido mucho además siempre esto, ¿eh? ¿Qué problemas, si prevalece o no en algunos aspectos o no el derecho de la Unión sobre las normas constitucionales? Algunas normas constitucionales, no. Evidentemente los derechos fundamentales no, porque ahí no, pero aquí no estamos en derechos fundamentales. Estamos en general en la Constitución en otros aspectos. Aquí el acceso por mérito y capacidad, que es un principio material. Bueno, pues aquí prevalece el derecho de la Unión sobre esta posible interpretación de las normas constitucionales, siempre que estas interpretaciones jurisprudenciales sean incompatibles con los objetivos de la Directiva 1999-70, en particular de su cláusula quinta. Por lo tanto, en estos casos la jurisprudencia, aunque esté utilizando la Constitución, deberá respetar estos criterios del Tribunal de Justicia, que es una cosa muy importante porque hay una coordinación importante, hay una especie de superconstitución en parte proveniente del derecho comunitario, que es una cosa que muchos juristas han postulado desde hace tiempo, igual que hay una superconstitución, que son los derechos fundamentales del Convenio de Roma, en lo cual no hay nunca un especial problema porque la propia Constitución prevé eso en el artículo 10, no lo prevé en cambio en el derecho comunitario. Y entonces aquí dice, no, es que esto es una superconstitución, el derecho comunitario en algunos aspectos que vincula
a la propia interpretación de los preceptos constitucionales nacionales. Por lo tanto, revise usted su jurisprudencia, aunque sea de acuerdo con algunos aspectos de su propia Constitución. Pues esto hasta ahora son los aspectos que yo quería destacar. Ujú. Y quería preguntarle también, porque mucha gente se ha lanzado a leer directamente, a tratar de leer la sentencia, supongo que por interés personal en esta materia, y algunas de las dudas que hemos podido conocer fundamentales es, vamos a ver, esto es una cuestión prejudicial. La gente que no tiene un conocimiento tan profundo del derecho como usted, quizá no puede saber las consecuencias jurídicas de esta sentencia. No sé si podría Sí, iluminarnos un poco en este aspecto. eso está perfectamente regulado en el Tratado Constitutivo en cuanto a las cuestiones prejudiciales, en el derecho originario. La cuestión prejudicial es cuando un tribunal nacional, que normalmente es de la última instancia, en este caso, pues, o si no es la última instancia, suele ser el Supremo, pero no tiene por qué ser el Supremo, en este caso fue la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entiende que para resolver un supuesto concreto que tiene encomendado a su jurisdicción, tiene que interpretar y aplicar algún precepto del derecho comunitario, sea primario o secundario. Entonces, el tratado le permite elevar al Tribunal de Justicia lo que se llama una cuestión prejudicial. Es decir, oiga, Tribunal de Justicia, yo tengo que aplicar estos preceptos, este y este, del derecho de la Unión, a mi caso. Como cabe la interpretación blanca, la negra y la gris, usted, que es el Tribunal Superior, dígame si tengo que aplicar la blanca, la negra o la gris. El Tribunal de Justicia le contesta, le dice cuál es la interpretación que tiene que aplicar y eso sí que vincula al tribunal que ha planteado la cuestión. Igual que se parece un poco a la cuestión de inconstitucionalidad que hay aquí en derecho interno. Es un tribunal cualquiera y cree que tiene que aplicar una norma que cree que a lo mejor es inconstitucional, se lo pregunto al Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Español, pues sí, es inconstitucional. Entonces, vale, pues no lo aplico. Ya está, y le vincula. Y yo, ya, pues sí, es constitucional, pues ya puede hacer lo que le parezca bien. Bueno, pues aquí sí que le vincula la interpretación que la cuestión prejudicial hace el Tribunal de Justicia a las cuestiones concretas que le ha planteado el Tribunal Nacional. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, es un placer escucharle y especialmente por su conocimiento holístico. José Luis Fuertes Suárez, muchas gracias. Muchas gracias a usted.